Yo creo que Victoriano Huerta es de los grandes asesinos en la historia de este país. No estoy seguro si sea el peor de ellos, porque creo que Obregón también le disputaría el honroso título, pero desde luego Victoriano Huerta y sus relaciones con... Porque no solamente fue el asesino de Madero, ¿no?, sino además su vinculación con el embajador Henry Lane Wilson, ¿no? O sea, hay que ver también qué fue lo que movió a Wilson en todo esto y no perder de vista nunca el papel de los Guggenheim, que eran la competencia de la familia Madero en la industria metalúrgica, ¿no? O sea, también hay que ver todo ello. Pero sí, doblemente traidor por haberse aliado con los Estados Unidos, con el embajador de los Estados Unidos, y traidor por haber mandado asesinar nada menos que al presidente de la República. Yo cuando tengo pesadillas, generalmente aparece Victoriano Huerta. Y les voy a decir por qué. En la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia está la fotografía tomada por uno de los agentes de Casasola, porque así se llamaban, agente fotográfico de Casasola, que le toma la primer foto a Huerta y su gabinete. Y en el instante en que está disparando, se va la luz en ese salón de Palacio Nacional. No, claro que sí. Entonces está Huerta al centro con su gabinete y hay una suerte de halo negro por encima de ellos. Sí, claro. Esa foto es una suerte de hado del destino, así se tenía que ver, ¿me explico? O sea, es un defecto fotográfico, entre comillas, que muestra la naturaleza de ese chacal y de los pequeños chacales que estaban a su alrededor. Pero ahorita que hablamos de chacales, hay una expresión que es muy reconciliadora, Sandra, que dice, el que la hace, la paga. Y eso lo pagó. ¿Qué va a pagar? Huerta murió en la cama. Con cirrosis, quizá ha de ser muy feo morir de cirrosis, pero bueno, vamos, para todo lo que hizo se merecía que lo despellejaran. Pues sí. ¿No? El programa es la parte delicada y femenina del programa. Es la parte tranquila. No despellejaron, sí, ahí levemente. Pero ¿sabes qué? Se antoja que lo hubieran fusilado como a Clara Petacci y a Mussolini. Fusilados, no, colgados boca abajo. Pero de las patas, sí. Perdón, ¿no? Pero fíjate, hay dos datos a mí que me parecen muy relevantes. El único hombre en la historia hasta donde tengo entendido, en la historia de la humanidad, en cuanto a la acuñación de monedas, es el único cuya moneda acuñada por la División del Norte se llamaba Muera Huerta. Es la única moneda que existe con un muera alguien. En contra. Sí. Mira. Y así se llama, es una moneda que circuló y dice claramente Muera Huerta. Y esa era la moneda de la División del Norte. Eso. Y la otra, para que veas que lo malévolo viene desde joven. Él se enamora de una mujer en Veracruz de apellido Águila. Y es típico, pues es su amor y le gusta mucho. Ella no lo pela, lo frenzonea, como se dice hoy. Así de, pues, mejor como amigos, ¿no? Y entonces él, para estar cerca de ella, enamora a la hermana, que es con quien se va a casar. Y la enamora y se casa y va a tener familia simplemente para estar cerca de la hermana. Qué barbaridad. Qué enfermo. Sí. Es de telenovela mala. Sí, Pero bueno, en ese sentido, entonces Huerta era malo por naturaleza. Huerta es un personaje que era de joven, de los pocos que sabe leer y escribir en su pueblo natal, en Jalisco, de los pocos que tienen la oportunidad de salir de Jalisco, venir a la Ciudad de México y estudiar ingeniería en el Colegio Militar. O sea, era un privilegio, una oportunidad contadísimas a cuentagotas. Con Juárez presidente, en alguna visita que hizo Juárez al Colegio Militar, que lo pusieron en la fila de los estudiantes más notables en el Colegio de Ingeniería, Juárez se le acercó y le dijo, de indios como usted, la patria espera mucho. Mira, a eso no me la sabía. Tampoco, bueno. Juárez dijo eso. Eso es que dijo eso. Pero entonces, teniendo todas esas oportunidades en el país de entonces, Juárez diciéndote, de indios como usted, la patria espera mucho, sales con una trastada de este tipo, entonces tienes la maldad en la sangre, en los genes. Pues eso, ¿quién sabe? Yo creo que... Sí, porque empezaba a justificar, bueno, es que las condiciones familiares le rompieron el corazón. No, yo creo que sí ha de traer ahí algo que es oportunismo, porque lo que no podemos reconocerle a Huerta, o más bien lo que debemos reconocer a Huerta, es que fue
una persona muy inteligente, era un personaje muy inteligente. Tanto así que, como dice Sandra, fue uno de los mejores alumnos de su generación del colegio militar. Pero una vez que sale del colegio militar, se pone al servicio más ruin de la dictadura. Sí, pero pensar en la lógica de si la maldad está dentro de uno, lombrosianamente, no, o sea, que hay algo dentro de tu cabeza y las cejas juntas y los ojos estrábicos y todo lo que decía Lombroso a finales del 19 para demostrar quién era un criminal en potencia. Yo tengo la sensación de que era sin duda malo, pero por voluntad propia. Consciente. ¿Cómo se escala el poder? Quitando de en medio todo aquel que te estorbe. Y bueno, de esos malos, nuestra historia está, mira, así, pardean, como diría mi madre. Bueno, pero cuando él acompaña a Porfirio Díaz hacia Veracruz, como un homenaje, inclusive cuando él hace asesinar, quiero decir, a Madero, le manda un telegrama para avisarle, don Porfirio, acaban de asesinar, acaba de perder la vida en una refriega el presidente Madero, ¿no? Porque claro, no le dice eso. Pero entonces cuando contesta Porfirio Díaz, pues han despertado un tigre, ¿verdad? Claro. Y el tigre sí que se despertó. Por supuesto que se despertó. Justo ese momento en que Gustavo Madero se reúne con él en un restaurante, en el Gambrinos. Donde estaba la Torre Mayor. Exactamente. Y ahí Gustavo saca la pistola, lo desarma, porque sabe que va a traicionar a Madero, y se lo lleva a Palacio Nacional, y en el acto más ingenuo de nuestra historia, yo creo que es uno de los más ingenuos, junto con Moctezuma diciendo, miren, es mi amigo Hernán Cortés, viene a traerle, ¿no? Pásele. Sucede lo que sucede. Nada más que lo del Gambrinos es peor porque es después. Él le pone un espía a Huerta durante la escena trágica, estamos hablando de febrero del 13. Y entonces se da cuenta que va a traicionar y entonces va al Palacio Nacional la noche del 17 al 18 de febrero. Y ahí es donde aprende a Huerta y se lo lleva a su hermano Francisco para decirle, oye, te va a traicionar, que es lo que contaste al principio. Se perdonan todos esa noche increíblemente, o sea, es increíble que Madero le diga, tiene 24 horas, y Gustavo en vez de seguir de rijoso, ok hermano, sí te hago caso, y acepta una invitación de desagravio de Huerta al otro día, a la comida, el 18 de febrero en el Gambrinos, y ahí es donde Huerta, saliendo de ahí, lo asesina terrible. Y lo aprenden y se lo llevan. En la iglesia del Carmen. Y ahí, bueno, es interesante porque hay otra teoría que dice que le dice Huerta en la comida del Gambrinos, oye Gustavo, ¿me dejas ver tu pistola? Y entonces presumía mucho Gustavo que tenía una pistola muy bonita y se la da y le dice, en este momento eres mi hombre, estás preso. Imagínate, ya que lo desarmó, entonces lo llevan ahí y como Gustavo a la iglesia del Carmen, un ojo de vidrio. Y como tiene un ojo de vidrio, le decían el ojo parado en la escuela, porque pues el ojo era de vidrio, entonces le ponen una linterna enfrente en la noche y cuando ven que un ojo se le quedaba quieto, le encajan un picayelo en el ojo bueno. Sí, una bayoneta. Una bayoneta sí, en el una ojo. crueldad, una barbaridad. Ya que ven que el ojo bueno era ese y le dan 27 puñaladas al cuerpo de Gustavo. Sí, no, ya ven, despellejarlo es poco a Huerta. Sí, bueno, y en la noche cuando le dicen a Gustavo, la mamá le va a informar al presidente Madero en la cárcel que ya estaba, bueno, cuando se da el golpe de estado y ya lo arrestan, va y Sarita fue la mamá. La mamá es la que le dice La mamá es la que le dice asesinaron a tu hermano y se cae de rodillas el presidente y se pone la cabeza en el regazo de su madre y lloraba como un niño. Porque se da cuenta que Gustavo había tenido toda la razón desde el momento que arrestó oportunamente a Huerta, porque Gustavo tiene otras luces políticas distintas a las de Pancho. Tenía un poco más de colmillo, ¿no? Menos ingenuidad. Me quedé pensando en Bernardo Reyes, perdón, porque es un poco antes, ¿no? Cuando hace la heroica carga de caballería de un solo hombre hacia Palacio Nacional. Es uno de los actos de locura más grandes en nuestra historia. Sí, deberíamos contarlo. Pero es que Huerta era tan maquiavélico que lo mandó por delante. Él no estaba inmiscuido en este complot que tenían Reyes, Manuel Mondragón y Félix Díaz. Él no estaba inmiscuido, nada más. Y Blanqueta. Nada más estuvo en el momento preciso y tuvo la mente maquiavélica de agarrar todos los hilos. Es decir, bueno, ahora yo me quedo a la defensa de la plaza y ahora negocio con ellos y conspiro en contra de Madero.
pero él no estaba en un principio confabulado con este otro cuarteto de seres apocalípticos en contra de Madero. Que creo que eso es muy importante porque uno tiene, desde que te cuentan la historia cuando eres niño en la escuela, te dicen que Huerta traicionó a Madero, que sí lo fue, pero te hacen ver como si él hubiera liderado el complot con Félix Díaz, como decía Sandra. Y no, o sea, lo maquiavélico y lo terrible y perverso de Huerta es que en un momento dado decía, yo tengo aquí muy bien cuidadito a Madero en el Palacio Nacional, que es donde se queda Madero con Pino Suárez y todo, y tengo a 400 hombres en la ciudadela atrincherados. Yo decido, yo soy el fiel de la balanza y voy a decidir qué me conviene más a mí. ¿Y qué es lo que le conviene? Traicionar a Madero. ¿Y Reyes lo hace por sí mismo, solito? ¿O piensa que detrás de él van a ir el resto de las tropas? Por si ustedes no lo saben, amigos, Bernardo Reyes se sube a su caballo blanco y avanza, está 2 metralletas en las puertas del Palacio Nacional, dentro... defendiendo. Los leales a Madero están defendiendo el palacio. El primer día de la escena trágica, que es el 9 de febrero, liberan a Félix Díaz, liberan a Reyes y se van a tomar el palacio creyendo que el palacio está en manos de los sublevados. Y cuando llegan ahí se dan cuenta de que ya no está en manos de los sublevados, sino de los leales a Madero. Y sin embargo sigue avanzando con el caballo hacia las puertas. Y va acribillado con las ametralladoras. Y ahí muere. Ahí termina. El padre de Alfonso Reyes. Yo no sé cómo explicar eso. O sea, yo no sé si se inmoló, yo no sé si sintió que había traicionado al ejército propiamente, pero es un suicidio. No es una cuestión de tratando de tomarlo con tropas acompañándolo. No, él solo en su caballo. No, tal vez pensó que por su jerarquía no le iban a disparar, o pensó lo que tú estabas diciendo, que los rebeldes ya habían tomado Palacio. Y entonces por eso es que hace lo que hace. Pero bueno, también hay que ver la inocencia de Madero cuando libera a Félix Díaz, ¿no? Félix Díaz estaba, y claro, como decía, el que hace la revolución a media acaba su propia tumba. Bueno, pues sí es cierto, cómo libera a Díaz, es increíble. Y cómo otro error increíble de Madero es cuando va por mi general a Cuernavaca para Felipe Ángeles. Y para que se ocupe, y cuando llega a México siempre no va a ser Felipe Ángeles, ahora va a ser Victoriano Huerta. Todo hubiera cambiado si nombra a Felipe Ángeles guardián. Pero ya lo había nombrado, de hecho por eso va a Cuernavaca por él. Claro, va por él. Va a Cuernavaca por él, por Felipe, y Felipe está convencido que él se va a encargar de la plaza, y luego descubre que va a ser Huerta, y él se queda callado por disciplina militar. Pero pues fue el grave error de Madero también. Y ahora Huerta no solamente se chamaquea a Madero, por decirle bonito, también a Félix Díaz, también a los golpistas, porque el plan, ¿cómo se llama el plan? El de la embajada es precisamente que van a destituir a Madero, van a hacer que renuncie y el que va a subir es Félix Díaz. Eso fue lo que le vendió al... ¿Qué tipo más? Que además Huerta solamente iba a ocupar interinamente la presidencia y convocaría elecciones a las cuales se iba a presentar Félix Díaz para ser presidente y a la mera hora tomen todos, o sea, se queda con la grande. Y aquí hay otro tema que a mí me gustaría mucho tocar porque es esta proclividad de nuestra clase política en distintos momentos para hacer legal lo ilegal a todas luces. Exactamente. Esa parte que es muy interesante comentarlo. Eso es cierto.